Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor les acompañe siempre a cada uno de ustedes. Les invito a que se pongan cómodos, pero no se me vayan a dormir. Tome su Biblia, tome cuaderno de apuntes. Vamos a continuar con nuestro tema, misticismo, sincretismo y la iglesia emergente. Si ustedes no se han suscrito, si tú que estás viendo este video no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Y si esta enseñanza te sirve, te parece de bendición y te parece de edificación, pues te agradecemos mucho si la puedes compartir. Ok, vamos entonces a continuar con la séptima parte de nuestra serie, Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente, amados hermanos. Para los que hemos despertado a la realidad del cumplimiento de la palabra de Dios sobre los problemas que iba a tener el cristianismo al acercarse el tiempo del fin, es difícil lidiar con ese sentimiento de impotencia al ver cómo están manipulando a millones de personas en el mundo entero, tergiversando la palabra de Dios. A lo que me refiero es a las palabras cuando estoy diciendo de que uno siente esa impotencia al ver cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, repito, sobre los problemas que iba a tener el cristianismo, ¿sí? Al final de los tiempos. Cuando uno ve el cumplimiento de eso, uno siente una impotencia terrible, amados hermanos, porque, repito, los que hemos despertado a la realidad de que se está cumpliendo hoy al pie de la letra lo que Pablo le dijo a Timoteo, cuando uno ve a diario el cumplimiento de eso dentro del cristianismo que conocemos, repito, los que hemos despertado a esa realidad, sentimos, tenemos una sensación de impotencia al ver cómo dentro del cristianismo contemporáneo se están se está manipulando a muchísima gente. Millones de personas en el mundo entero las están manipulando, tergiversando, amados hermanos, tergiversando la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un gran problema dentro del cristianismo contemporáneo que muchos ni siquiera pueden entender el problema del misticismo dentro del cristianismo. Muchos ni siquiera han escuchado el asunto del sincretismo dentro del cristianismo y otros, les aseguro, pueden estar haciendo parte de una iglesia emergente sin ni siquiera saber. ¿A qué hago referencia cuando hablo de las palabras que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo? Me refiero a lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando vamos a la escritura, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vamos allá lo siguiente. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, a esto me refiero, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿sí? ¿Qué es apostatar de la fe? Es darle la espalda a la fe. Apostatar de la fe es simplemente y llanamente darle la espalda a una creencia, a una doctrina, es negar una fe que algún día yo profesé. Apostatar de la fe es terminar creyendo en la mentira, en el engaño de Satanás, porque Satanás es un ser que está 24 horas, 7 días a la semana, buscando la forma, maquinando de alguna u otra manera de que cada uno de nosotros nos apartemos del camino que el Señor trazó para nosotros como miembros de su cuerpo, como su iglesia. ¿Sí?
El cristianismo de hoy, tal cual como lo conocemos, está pasando por alto una cantidad de situaciones espirituales que no debemos de pasar por alto, ¿sí? El apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo y lo que Pablo le escribe esto a ti, lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo hace unos 1800 algo de años atrás es exactamente lo que hoy estamos viviendo en nuestro contexto. O sea, nosotros hacemos parte de la generación que está experimentando el asunto del cual Pablo le está hablando aquí a Timoteo en los postreros tiempos. Ojo con esto. Como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, dentro del cristianismo hoy se mueven muchos espíritus que no son de Dios. La gente está viendo moveres, la gente está viendo movimientos, la gente está experimentando una especie de poder en sus congregaciones que no es de Dios. Y lo que muchos llaman mover del Espíritu Santo es un mover de un espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué millones y millones de hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo Jesús no tienen la capacidad de poder discernir lo que les están enseñando? ¿Por qué no tienen la capacidad de discernir, de darse cuenta si lo que les están enseñando es verdad o no es verdad? ¿Por qué no pueden discernir si el supuesto poder que ellos están experimentando en ese tipo de congregaciones realmente es el poder de Dios o es el poder de un espíritu que no es el espíritu de Dios? ¿Por qué está pasando eso dentro del cristianismo que hoy nosotros conocemos? Hermano, no necesitamos ir a Wikipedia, no necesitamos googlear por qué está pasando eso, ¿sí? No necesitamos entrar a estudiar filosofías griegas para entender cuál es la razón del problema del cristianismo hoy, ¿sí? Vuelvo y repito, lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Hoy, dentro del cristianismo que conocemos, se está moviendo un poder fascinante, un poder engañador, que está tergiversando la verdad, que está enamorando a millones y a millones de personas en el mundo, haciéndoles creer que ese es el mover del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí es donde la gente cree que el Espíritu Santo, cuando viene a posar sobre una persona, la tiene que tumbar al piso, la tiene que poner a dar vueltas, la tiene que poner a sentir un frío, la tiene que poner a sentir un calor. Entonces la gente está experimentando ese tipo de sucesos sobrenaturales y ellos de manera irresponsable asumen de manera automática que eso que ellos están sintiendo, eso no es otra obra, sino la obra de Dios sobre ellos. ¿Cuál es el problema? Simple, que esas personas que profesan cristianismo no han logrado conocer el poder de Dios, pero desde la escritura. No desde la experiencia de un predicador, no desde la experiencia de un tal profeta, no desde la experiencia de un tal apóstol, no desde un sueño que un tipo o una mujer tuvo, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de conocer a Dios. Ojo, de conocer a Dios, pero de hacerlo a través de la escritura, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es que no hay otra forma de conocer a Dios si no es a través de la escritura. Lo que estoy diciendo es que la teología que cada uno de nosotros necesitamos para conocer a Dios tiene que ser una teología escritural, desde la escritura, ¿sí? Entonces, esos espíritus deben de ser comprendidos no como demonios, ¿sí? No, repito, no como demonios, no,
Cuando Pablo le dice a Timoteo allí, pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe, algunos hombres y mujeres iban a ser engañados, ¿sí? Iban a ser engañados con la mentira e iban a ser sacados de la verdad, escuchando, prestando el oído, dice Pablo, a espíritus engañadores. Entonces, los espíritus engañadores de los cuales habla el apóstol Pablo deben de ser comprendidos, repito, no como demonios altos, grandotes, ellos gordos, peludos, corpulentos, cabezones, ojones, con unas garras impresionantes. No, los espíritus a los cuales Pablo hace referencia en su carta a Timoteo deben de ser comprendidos como movimientos que tienen una máscara de espiritualidad, pero que en verdad están generando doctrinas de demonios, ¿sí? O sea, demonios enseñando a través de dichos movimientos, a los cuales Pablo llama espíritus, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo. El movimiento pentecostal y el movimiento carismático hacen parte de esos espíritus engañadores, ¿sí? Este es el problema que tiene el cristianismo que hoy nosotros conocemos. Ahora, la pregunta. ¿Cómo enfrentar este problema? Yo sé que esta pregunta se la puede estar, quizás se la ha hecho usted, hermano, que está allí. ¿Cómo enfrentamos este problema? Y entonces aquí es donde le tengo que decir cuál es la solución para poder enfrentar dicho problema. No hay otra solución que la que le voy a decir, se lo aseguro, amados hermanos. Desarrollando conocimiento de la verdad. ¿Cómo vos te vas a blindar ante la mentira si no conoces la verdad? Hay muchos cristianos que creen que eso se va a lograr a punta de oración y eso no se logra a punta de oración. Espero me estén entendiendo, amados. No hay forma de enfrentar el engaño, no hay forma de enfrentar la apostasía, no hay forma de enfrentar el cristianismo falso por otro método, por otra forma, por otro camino que no sea desarrollando conocimiento de la verdad. Es simple. Cuando yo me acostumbro a tomar un producto de calidad, véngasele a la mente cualquier tipo de producto de calidad que usted conozca y que usted consuma y que usted me diga, pastor, yo llevo ya 40 años eh, probando este producto. Entonces ya usted ya conoce el producto, ¿cierto? Ya ha degustado el producto, 40 años, toda una vida has usado el producto. Te aseguro que si llega una empresa y toma ese producto y quiere hacer una imitación de dicho producto y te lo vende, usted ya va a tomar aquella imitación. Y al usted destapar el producto y probar el producto en ese mismo instante, cuando el producto toque su lengua y su paladar, usted en ese momento automáticamente se va a dar cuenta que ese no es el producto original. Es así de simple y de sencillo. ¿Por qué te vas a dar cuenta que no es el producto original? Porque vos ya conoces el producto original. ¿Me están entendiendo? Porque ustedes ya conocen el producto original, ya lo han discernido, lo han palpado, lo han olido, lo han degustado. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy dentro del cristianismo. Pablo dice que muchos dentro del cristianismo, dentro de la iglesia de Cristo, le iban a dar la espalda a la fe, se iban a volver a la mentira por haber prestado sus oídos a movimientos que Pablo llama espíritus engañadores. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 8:32, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Puede ser que usted haya leído este texto muchas veces. No sé cuántas veces, amados, ustedes han leído este texto. Esta promesa que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos en Juan 8:32. Es importante que cada uno de nosotros podamos comprender el poder que tiene la verdad. ¿Cuál es el poder que tiene la verdad según nuestro Señor Jesucristo? Que tiene el poder de hacerle libre a usted y de hacerme libre a mí, hermano. En esas palabras Jesús está hablando de una manera clara de la necesidad de desarrollar conocimiento. Ojo aquí con esto, que yo sé que a mucha gente, a muchos cristianos no les gusta escuchar esto. Y aquí voy a meterme en un temita espinoso, pero yo no puedo seguir desarrollando este tema si yo no les aclaro este asunto a ustedes. Hoy van a entender algo importante. Vuelvo y repito. Jesús dijo allí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué está hablando Jesús allí? De la necesidad de desarrollar conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la verdad. Porque es que si yo no le desarrollo el conocimiento de la verdad, cualquier verdad, entre comillas, que yo escuche, yo la voy a tomar como verdad. ¿Es eso lo que está pasando dentro del cristianismo de hoy? Completamente sí. El asunto es que por no haber un conocimiento de la verdad, la gente asume que lo que le están predicando y todo lo que les están enseñando, ellos lo abrazan, lo asumen y lo toman como si fuera la verdad. Pero ¿por qué no pueden discernir? Porque no hay conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, el asunto es que dentro del cristianismo de hoy, el conocimiento no es una prioridad para muchos. Y eso es lamentable. Ojo aquí. Dentro del cristianismo, el conocimiento o desarrollar conocimiento no es una prioridad para muchos. Les voy a poner un ejemplo. Ayer subí a mi perfil de TikTok un video sobre la Escuela de Teología Práctica. Alguien, alguien hizo los siguientes comentarios. Voy a ponerles dos comentarios que hizo esa persona, que se supone que es cristiano, ¿no? Ya les voy a leer. Présteme mucha atención a esto, amado hermano, porque ustedes tienen que entender hoy algo que a veces se está pasando por alto dentro del cristianismo. Ayer subí un video sobre la Escuela de Teología Práctica, como le estaba diciendo, a mi perfil de TikTok, y alguien hizo dos comentarios. Bueno, hizo tres comentarios. Voy a transmitirle dos que hizo. El primer comentario que hizo fue: el Espíritu Santo nos guía y no necesitamos escuelas, escribió la persona al video. El Espíritu Santo nos guía y no necesitamos escuelas. Luego volvió y escribió otro comentario. Esas escuelas no hacen falta porque la verdad está en la Biblia. Ok. Yo les aseguro a ustedes que en esos dos comentarios están representados millones de personas en el mundo que piensan de esa manera y al mismo tiempo profesan una fe y un Señor que claramente no conocen. Además de eso, asumen que hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sin entender la estructura de la iglesia. Y cuando hablo de estructura me refiero a por qué y para qué fue establecida la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito con cada miembro de la iglesia? Todas las personas que piensan como el que hizo esos comentarios, sin saberlo, amados hermanos, van en contra del orden de nuestro Señor Jesucristo. Van en contra del orden que Él estableció para su iglesia. ¿A qué me refiero? Si esos comentarios fueran ciertos, fueran reales, si lo que ese hermano escribió allí fuera real, fuera cierto, entonces
El Señor se equivocó al establecer pastores y maestros en su iglesia. Me explico. Cuando Jesús estableció, cuando él pensó en su iglesia, claramente sabía que la iglesia sería y es una estructura espiritual que tenía que ser edificada, o sea, enseñada, ojo, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, el orgullo y el ego humano quiere despreciar esto, que nuestro Señor Jesucristo estableció, ordenó, estipuló. La verdad es que nos guste o no, el Espíritu Santo, ojo con esto que le voy a decir, nos guste o no, el Espíritu Santo instruye a la iglesia a través de hombres que Dios llamó para que lo hagan. O sea que ese cuento, ojo, o sea que ese cuento, que yo no necesito que nadie me enseñe, es un síntoma de rebeldía a lo establecido por Dios. Ojo aquí que voy a tumbar varios mitos que pueden haber sobre este asunto. Voy a aprovecharlo porque no puedo dejar pasar esto por alto y tengo que dormir hoy tranquilo sabiendo que muchos de ustedes pueden tal vez tener estos mitos en sus cabezas. Cuando ustedes van a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y se remiten al capítulo 4, Efesios capítulo 4, y comienzan a leer del verso 11 al verso 16, allí en ese texto escribe el apóstol Pablo lo siguiente. Dice el apóstol Pablo allí, y él mismo, ¿quién es él mismo? Está hablando Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, y él mismo constituyó, puso, plantó, delegó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué los puso? Pablo, ¿por qué el Señor hizo eso? Por favor, explícanos. ¿Cuál fue la razón de poner estos ministerios, de establecer estos ministerios dentro de la iglesia? Abro paréntesis, tengan claro que dentro de la iglesia hoy, en nuestro tiempo, en este contexto, no existe ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético. Todos los demás ministerios están funcionando, son funcionales dentro de la iglesia hoy. ¿Por qué el ministerio apostólico y profético no está funcionando? Porque fueron ministerios que Dios, nuestro Señor Jesucristo, utilizó para poner el fundamento de la iglesia. Puesto el fundamento, los ministerios desaparecen. Pero los otros tres ministerios están activos dentro de la iglesia. Pablo, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué estableció dentro de la iglesia estos ministerios? ¿Cuál era la razón? Pablo responde en el versículo 12. A fin, dice Pablo, los puso a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo hombre y toda mujer que llega a Cristo bajo un arrepentimiento genuino, guiado, llevado por el Espíritu Santo, injertado, bautizado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Esos son los santos. Entonces Pablo dice, los ministerios fueron establecidos a fin de perfeccionar a todo hombre y a toda mujer que llega a Cristo, que se convierte a Cristo y por ende se convierte en iglesia de Cristo. A partir de allí, ese hombre, esa mujer se convierte en una estructura espiritual que tiene que ser edificada. Eso es lo que Pablo está diciendo, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Salir a evangelizar y posteriormente salir a ser discípulos para la obra del ministerio, para la edificación, ojo, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda ser edificado. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo, ¿cuánto va a durar ese tiempo? ¿Durante cuánto tiempo vamos a ser edificados? ¿Eso va a ser 3 meses? ¿Eso va a ser un año? Pablo, ¿eso va a ser 2 años? ¿Un trimestre? ¿Cuánto tiempo vamos a ser edificados? Pablo responde en el versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Están entendiendo? El hecho de yo ser edificado por Dios a través de un hombre, eso es para que yo logre conocer a Dios desde la Escritura. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí es donde Pablo revela la importancia de que usted, amado hermano, sea edificado en el lugar donde usted se congrega. Pablo, ¿y eso para qué? ¿Eso qué sentido tiene? Pablo, yo no le veo sentido a eso. Pablo responde en el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, ¿me están entendiendo? Para que ya no seamos, dice Pablo, niños fluctuantes. Pastor, ¿qué significa un niño fluctuante? Pablo, ¿de qué estás hablando de niños fluctuantes? Pablo responde en el verso 14. Un niño fluctuante es alguien que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Un niño fluctuante es un niño que está cambiando constantemente de ideas porque no sabe cuál es la correcta. Él no sabe qué decidir porque por aquí le están hablando una cosa y por acá le están hablando otra. ¿Por qué él no logra tomar una decisión correcta? Porque no está siendo enseñado, no está siendo edificado. De ahí la analogía que el apóstol Pablo utiliza, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice Pablo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Están entendiendo para qué son los ministerios? Para que usted sea edificado, para que yo sea edificado y yo pueda crecer, ¿sí? En todo, en aquel que es la cabeza, dice Pablo, esto es Cristo. Verso 16 dice Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, póngame cuidado lo que les voy a explicar aquí. Aquí es donde voy a intentar romper tal vez ese paradigma que posiblemente hay en algunos de ustedes. ¿Sí? Y si no lo hay, ustedes tienen este asunto claro, pues gloria a Dios. Y esto es importante tenerlo claro para intentar clarificar ese error, ese dogma erróneo que mucha gente tiene en su mente, en su corazón. Bien, tener este pensamiento, ojo, tener este pensamiento que muchos hombres y mujeres que hoy profesan la fe en Cristo Jesús tienen. ¿Cuál pensamiento? Que yo no necesito que a mí nadie me enseñe. Mucha gente dentro del cristianismo piensa de esta manera. Quien está pensando así, lo que está diciéndole al Señor es, Señor, te equivocaste. Tú te equivocaste. Porque claramente el apóstol Pablo, lo que Pablo está diciendo en este texto, es exactamente todo lo contrario. Y por no aceptar este orden de Dios, es que a muchos hoy los están trasquilando, engañando y condenando. No puedo pasar este asunto porque me he topado que dentro del cristianismo hay un problema con este asunto que voy a aclarar a continuación. Permítame aclarar este asunto antes de continuar, porque muchos dicen lo siguiente, ojo aquí con esto, muchos dicen lo siguiente, no, es que yo no me meto a estudiar porque me van a cobrar, me van a poner un precio. Y eso no debería de ser porque lo que recibiste de gracia, dijo el Señor, dad de gracia. Ojo aquí porque aquí es donde les voy a demostrar con hechos el ejemplo claro de lo que les estoy hablando. Muchos cristianos, hombres y mujeres, que profesan la fe en Cristo Jesús, piensan así.
Es que la predicación, la enseñanza de la Biblia no debe ser cobrada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, de gracia recibisteis, dar de gracia. Perfecto. ¿Por qué ese tipo de hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo Jesús, que profesan cristianismo, piensan de esa manera? ¿Por qué creen ustedes que piensan de esa manera? Por una razón simple. Profesan una fe que no conocen y profesan un Dios que no conocen. Profesan a un Señor que no conocen y profesan a un espíritu que no conocen. Bien, vamos a mirar a qué fue que se refirió Jesús cuando dijo eso que ellos dicen. No, es que ustedes, a mí, yo no entro a estudiar porque me van a cobrar y Jesús dijo, lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia. ¿Okay? Yo entiendo perfectamente, ojo aquí con esto, ojo con esto. Yo entiendo perfectamente que hoy muchos hombres y mujeres se están enriqueciendo de la fe. Yo no estoy hablando de eso. Yo simplemente quiero aclararles a ustedes, porque el compromiso mío es con la verdad de la palabra, no es con ustedes. Mi compromiso es con Dios y con su palabra. Entonces, si ustedes están aquí, es porque ustedes están buscando ser edificados en la verdad. ¿En la verdad de quién? Mía, no. Ustedes, asumo yo, que están aquí porque ustedes están buscando ser edificados en la verdad de la palabra de Dios, la cual tiene poder de transformarlo a usted cada día. Mi responsabilidad con Dios es transmitirle a ustedes la verdad de la palabra, les guste o no les guste, ¿sí? Entonces, permítanme yo aclaro este falso tabú que hay dentro del cristianismo, para que les va a quedar completamente claro como el agua, ¿sí? Para que usted entienda el asunto de ir por allí profesando textos bíblicos que ni yo tengo la más mínima idea de qué fue lo que Jesús estaba hablando en ese ejemplo específico, ¿sí? Bien. Remítase al Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8, y cójase de la silla donde está, por favor, por si de pronto usted fue o si quizás sigue siendo uno de esos que creen que es que lo que recibieron de gracia, que ustedes tienen que darlo de gracia. Bueno, vamos a la Biblia. Cuando usted se remite, amado hermano, a la escritura, que tiene que ser el ejemplo para todos nosotros, ¿no? El fundamento de nuestra fe y de nuestra doctrina. Vamos a la Biblia. Aquí es donde usted va a aprender la importancia de interpretar un texto en su respectivo contexto. Le voy a poner un ejemplo nomás para que usted se dé cuenta cuál es el problema que hay dentro del cristianismo. Y ese problema no se soluciona sino con desarrollar conocimiento. Ok, me remito al texto. Mateo capítulo 10, del versículo 5 al versículo 8, dice así. A estos 12 envió Jesús. Vamos entendiendo el texto para que ustedes puedan comprender por qué Jesús dice lo que muchos dicen. Dice, a estos 12 envió Jesús. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo? ¿A quién envió Jesús? Envió a un grupo de 12, a sus discípulos. ¿Es correcto? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Cuando usted lee y les dio instrucciones, usted está a punto de entender qué fue lo que Jesús les dijo a esos 12 que fueran a hacer. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, por camino de gentiles no vayáis. Pastor, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que no fueran por camino de los gentiles? Aquí le voy a soltar una perla que muchos cristianos no han entendido. Muchos cristianos no han entendido la diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Muchos creen que lo que hoy nosotros predicamos como el Evangelio de la Gracia es el mismo mensaje que Jesús predicaba. ¡Boom! Muchos cristianos hoy no tienen ni siquiera la más mínima idea que una cosa es el Evangelio del Reino y otra cosa es el Evangelio de la Gracia.
Pastor, ¿qué tiene que ver esto que usted me está diciendo aquí con lo que usted acaba de leer? Porque te quiero explicar por qué Jesús le dijo a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino no fue dado para los gentiles, fue dado para el pueblo de Dios, no para el pueblo gentil. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis. O sea, yo a ustedes no los estoy mandando con este mensaje al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque este mensaje no es para ellos. Ahí dése cuenta el problema que hay en el cristianismo. Sigo leyendo. Y en ciudades samaritanos no entréis, no vayan a entrar, ni por camino de gentiles, ni en ciudad de samaritanos no vayan a entrar porque este mensaje no es para ellos. Versículo 6. O sea, ¿a qué los estaba enviando? Vayan entendiendo, por favor. ¿A qué los estaba enviando? A predicar el evangelio del reino. O sea, a hacer un trabajo evangelístico. Versículo 6. Si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice el versículo 7, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué ese mensaje? Porque hace 2000 años Jesucristo vino a la tierra a establecer su reino. Si Israel hubiese recibido a Jesús como su Mesías prometido, Jesús hubiera establecido su reino milenial hace 2000 años. No lo estableció porque su pueblo lo rechazó. Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ha llegado, está frente a ustedes. Versículo 8. Ahora sí, ojo con el versículo 8. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a estos 12? Sanad enfermos. Pero ¿cómo ellos iban a sanar enfermos? Quiere decir que ya Él les había otorgado el poder de sanar enfermos. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ahora sí lo que muchos dicen. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí les pongo un ejemplo de cuál es el problema que hoy muchos tienen. No leen teniendo en cuenta el contexto y cuando vos lees la Biblia sin tener en cuenta mínimamente el contexto de lo que estás leyendo, entonces lo que vas a hacer es que vas a crear un pretexto. ¿Qué fue lo que ellos habían recibido por gracia? Y que igualmente por gracia debían de dar. ¿Qué fue eso? Un poder sobrenatural para obrar milagros. Ellos no habían pagado nada por ese poder, no les había costado nada, no les había costado ningún sacrificio, nada habían hecho para recibir ese poder. Lo recibieron gratis, sin hacer ningún esfuerzo. Sería indigno que ellos cobraran por un poder que no les había costado nada. Tenían que usarlo de la misma manera como lo recibieron, de gracia. O sea, no podían poner precio a los milagros, porque dicho poder no era de ellos y repito, nada habían hecho para recibirlo. Entonces este texto no se puede usar como un fundamento bíblico para decir que la instrucción teológica, ojo aquí, este texto no se puede usar como un fundamento bíblico para decir que la instrucción teológica debería ser gratis. Y entonces aquí es donde hay que responder a la pregunta. Obvio, hay que ser responsables. Aquí es donde hay que responder a la pregunta. Entonces alguien puede preguntar, pastor, venga, entonces la Biblia sí enseña que se debe reconocer el trabajo de alguien que enseña de manera fiel la palabra de Dios. Pues vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Esa pregunta no la voy a responder yo. Esa pregunta la va a responder la Biblia. Listo. ¿Cómo vamos a comenzar a responder esa pregunta con la escritura? Cuando Jesús mandó a 70 de sus discípulos a predicar el evangelio del reino, estableció lo siguiente. Remítasen, por favor, al evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 7. Ojo, Jesús llama a 70 de sus discípulos y les dice a ellos, háganse en parejas de dos en dos, porque ustedes van a ir a llevar el mensaje del reino.
Eso es lo que vamos a leer. Lucas capítulo 10 del verso 1 al 7. Ojo aquí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, ¿a qué los mandó? A predicar el evangelio del reino. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué significa eso? Los hombres y mujeres que necesitan entender que el reino de Dios, que el Mesías prometido ha llegado, es mucha la gente. Pero los que deben de ir a hacerles entender a ellos eso, dice Jesús, mas los obreros son pocos. Por tanto, dice Jesús, por esa condición, dice Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, Jesús pone la enseñanza del Evangelio del Reino y utiliza la analogía de un obrero que va a un campo a recoger una cosecha. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Versículo 3. Y, he aquí, dice el versículo 3, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora mire lo que les dice en el versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Jesús hablándole a los discípulos que estaba mandando, comisionando para ir a predicar. Verso 7. Y posad en aquella misma casa, o sea, quédense allí. No es que vayan a llegar, permítanme les explico para que entiendan bien. Jesús les está diciendo allí, cuando ustedes lleguen a una casa a predicar y en la casa lo reciban, quédense allí, no tienen por qué irse de esa casa. Allí se van a quedar y posad en aquella misma casa. Tal vez algún discípulo le dijo, maestro, pero qué pena uno entrar a una casa que nadie lo conoce y todavía que usted nos está diciendo, maestro, que no llevemos ni bolsa ni alforja. No llevar bolsa era, no lleven billetera en nuestro contexto, para que entiendan. La bolsa era lo que Judas, donde Judas echaba y donde los judíos en aquel contexto, lo que llamamos hoy billetera, era la bolsa en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, no lleven bolsa, a lo que está haciendo referencia a Jesús es, no se preocupen por el dinero, vayan y hagan la obra, dice el verso 7. Y posad en aquella misma casa. Entonces, explico, permítanme les explico. Entonces, algún discípulo pudo haberle dicho, maestro, pero qué pena, uno pelado sin un peso, llegar a una casa a llevar al evangelio del reino, a decir, miren, arrepiéntanse que el Mesías ya llegó, anda por ahí, arrepiéntanse que él vino a establecer el reino. ¿Qué tal, Señor, que nos coja ahí la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la comida y todavía nos vamos a quedar ahí a dormir, Señor? Y el Señor dice, sí, posad en aquella misma casa. Y les dice el Señor, comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no tienen por qué sentir pena, no tienen por qué sentir vergüenza. Coman lo que les ofrezcan y beban lo que les ofrezcan. Y ahí es donde usted lee lo que va a leer a continuación. Porque el obrero es digno de su salario. Entonces aquí le voy respondiendo con la Biblia a su pregunta, si tal vez usted se ha hecho esta pregunta en su corazón, hermano. Aquí le voy respondiendo con la Biblia, ¿qué es lo que la Escritura dice con respecto a esto? Bien, le voy a llevar a otro texto. Remítase a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. En ese capítulo, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio ante la iglesia en Corinto, porque la iglesia en Corinto tenía un problema con Pablo. Habían recibido a varios apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro, pero con Pablo la gente en Corinto tenía un problema. Muchos no creían en el llamado apostólico del apóstol Pablo, posiblemente por lo que Pablo había sido antes de haberse convertido a Cristo.
¿Sí? Espero me estén entendiendo esto. Pongan cuidado a esto. Entonces, Pablo en este capítulo está defendiendo su ministerio ante la iglesia en Corinto. Pablo les dice, ustedes han recibido a otros apóstoles y esos apóstoles han venido con sus mujeres, con su familia y ustedes los han recibido y los han sustentado. Pero ustedes me están haciendo a mí el feo. Ustedes a mí no me quieren sustentar, dice Pablo. Ese es el contexto de lo que Pablo les está hablando. Y entonces Pablo llega y los baja de esa nube en la cual ellos estaban montando con él. Y Pablo les dice esto, Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, dice Pablo. Así también ordenó el Señor. O sea, ¿quién fue que dio la orden? Esa orden no la dio ni Pedro, ni la dio Lucas, ni la dio Mateo, ni la dio Judas, ni la dio Santiago, ni la dio María. No, ¿quién dio esa orden? El Señor. Así también ordenó el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor ordenó? ¿Qué fue lo que Pablo dijo allí? Que el Señor había ordenado a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¡Bum! ¿Por qué hay gente que quiere irse en contra de lo que el Señor estableció? Vuelvo y le repito, amado hermano, vuelvo y le repito. Estése tranquilo que los que me conocen a mí saben que yo estoy en contra de los hombres que se están enriqueciendo de la fe. Estése tranquilo que los que me conocen a mí saben perfectamente la lucha que yo tengo contra estos falsos ministros que se han enriquecido vergonzosamente con la fe. Es que Pablo no dijo, asimismo el Señor ordenó que el que predica el Evangelio que se enriquezca de él. No, lo he explicado muchas veces. Pablo dijo que el hombre que se dedicara a la predicación del Evangelio y a la enseñanza de la Biblia tenía el derecho establecido por el mismo Señor Jesucristo que viviera del Evangelio. Pero hay una línea muy delgada entre vivir del Evangelio y enriquecerse del Evangelio. Son cosas completamente distintas. Entonces, la orden la estableció el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Esto no se lo inventó un hombre. El que anuncia el Evangelio tiene todo el derecho de vivir del Evangelio. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de una manera más clara. Cuando usted abre una Biblia, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, y busca el versículo, va a encontrar que la versión de la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de una manera muchísimo más clara. Dice, lo traduce de esta manera. Dice, de igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. O sea, es un trabajo que es algo que mucha gente no entiende, aún dentro de los cristianos. No entienden que esto es un trabajo. La gente cree, mucha gente cree que esto de la predicación y de la enseñanza, esto es soplar y hacer botellas, que usted simplemente vive su vida normal como cualquier otra persona y que llega un momento de sentarse a predicar y usted simplemente se sienta y eso va saliendo así como, como saliendo, como sale el aire de la boca, como una exhalación que salió de la boca. No, no, la gente está equivocada. Voy con otro texto. Cuando usted va a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 6, versículo 6, vaya allí por favor. Miremos qué dice Pablo allí. Pablo dice allí, Gálatas capítulo 6, versículo 6, algo que muchos cristianos no han querido entender. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice Pablo, el que es enseñado en la palabra, le sigo respondiendo, amado, a la pregunta, ¿no? Con la Biblia. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es que está en la escritura, hermano, esto no me lo estoy inventando yo.
La versión Reina Valera 1960 traduce el texto de la siguiente manera: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La versión Dios habla hoy lo expresa así. ¿Qué dice la versión? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo traduce la versión Dios habla hoy? Lo traduce de la siguiente manera: el que recibe instrucción, ojo, el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. La versión PDT de la escritura, la versión PDT, que es una versión nueva, la PDT lo expresa de la siguiente manera: el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, hermano. Es Biblia. Ojo que es Biblia. Que usted tenga problemas con eso es su problema. Que usted no quiera ajustarse a la escritura, lo establecido por el Señor, eso es otra cosa completamente diferente. Cuando usted va a otra versión de la Biblia, que es la versión latinoamericana traduce el texto de la siguiente manera: el que hace instruir, perdón, déjenme aquí, yo cuadro aquí que, ok. La versión latinoamericana lo traduce así: el que se hace instruir, ojo, el que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. Yo creo que usted va entendiendo, ¿no? A ver si es que esto tiene que ser gratis, a ver si es que esto es de gracia, que das de gracia, porque si recibiste de gracia, das de gracia. Entiendan lo que Jesús dijo, que yo espero que ya les haya quedado claro, ¿no? Lo que uno recibe de gracia, pues hay que darlo de gracia. Pero créanme, amados hermanos, que desarrollar conocimiento no viene por gracia. El conocimiento de Dios, para desarrollar conocimiento hay que sacrificar vida, hay que sacrificar tiempo y a veces hay que sacrificar, mire, vea, mire lo que yo tengo aquí en mis ojos puestos. Esto yo no lo tenía hace un año atrás. Cuando verdaderamente vos te topás con alguien que quiere escudriñar la escritura, estudiar, profundizar, comparar, leer, para poder llevar a su congregación siempre un alimento que logre nutrir la congregación, eso cuesta. Cuesta vida, cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta pestañas, cuesta visión. Entonces, el conocimiento yo no me llegó a mí por gracia. A mí me costó, hermano. Entonces, por favor, no mezclen el agua con el aceite porque no se puede mezclar. Sáquense de la idea, ese pensamiento, que es que esto no tiene, nadie tiene por qué cobrar porque lo que recibió de gracia, dijo el Señor, darlo de gracia. Ya ustedes tienen que entender, creo que eso lo comprendieron hoy. ¿A qué fue que se refirió Jesús cuando habló de eso? Vamos a otro texto. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 5, 17 al 18, vayan allí. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 18, le dice Pablo a Timoteo lo siguiente. Póngale cuidado. Los ancianos que gobiernan bien. Pastor, venga, antes de que siga, ¿quién eran los ancianos? Los ancianos, en el contexto de la iglesia primitiva, eran los hombres que hoy usted conoce como pastores, los líderes que estaban encargados de cada congregación, un liderazgo que había en cada congregación. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice: los ancianos que gobiernan bien, que hacen bien su trabajo, que son diligentes a la hora de enseñar, que no se paran en un púlpito a leer un versículo y con ese versículo
se inventan historias y terminan hablando hora y media, 2 horas. Pablo no está hablando de eso. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y Pablo dice en el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Están entendiendo? Y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué Pablo se va a la analogía de un buey que estaba trabajando el campo, que estaba trillando, y le dice no le pongan bozal al buey que trilla? Porque el bozal, el buey que iba trillando tenía todo el derecho de ir comiendo en la medida en que iba trillando. Y digno es el obrero, dice Pablo, de su salario. Bien. Cuando ustedes van a la versión de la Biblia Jerusalén de 1976, les voy a leer lo que esa versión, cómo esa versión lo traduce. Esa versión lo traduce de la siguiente manera. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Está hablando de un pago económico. Merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Cuando van a la versión Hahnemann de la Biblia, la versión traduce el texto de la siguiente manera. Los que bellamente presiden, presbíteros, de doble honor son dignos, máximamente los que se fatigan en palabra y en enseñanza. Máximamente los que se fatigan en palabra y en enseñanza. Bien, yo espero que los que me hayan escuchado hasta aquí, ese pensamiento, si había ese pensamiento en su cabeza, amado hermano, yo espero que a partir de este momento usted haya sacado esa basura de pensamiento en su cabecita, amado hermano. Porque si usted continúa en ese pensamiento, que de lo que recibieron de gracia recibís, usted realmente se está declarando en rebeldía delante de Dios. Y esa es la razón por la cual la obra de Dios, y cuando yo le hablo de la obra de Dios, yo no le estoy hablando del cristianismo falso, amado hermano. Yo no estoy hablando del cristianismo falso. Estoy hablando de los hombres, de los ministros, de los hombres de Dios en el mundo que diligentemente están desgastando su vida en el estudio de la palabra porque saben, vuelvo y lo repito, que no se pueden parar en un púlpito con un sándwich y con un tostado. No, ellos saben que se tienen que parar en un púlpito con un alimento de calidad para que las ovejas del Señor que el Señor ha puesto a su cuidado, Él las pueda alimentar de la mejor manera. Que las ovejas del Señor se estén engordando, se estén fortaleciendo, estén dando fruto, estén desarrollando un verdadero conocimiento de Dios a través de la palabra. Esos hombres merecen el honor, merecen ser retribuidos por cada hombre y por cada mujer que los está escuchando y que están aprendiendo de ellos. Le estoy repitiendo, hermanos. Perdónenme si toqué fibras en el corazón, pero es que no puedo continuar este tema hasta no aclararles esto. Y usted me repreguntará, pastor, pero ¿por qué llegaste a este tema? Porque te estoy diciendo que el problema que hay dentro del cristianismo contemporáneo es un asunto de falta de conocimiento. Ese es el problema y te lo puedo comprobar. El problema es falta de conocimiento, falta de adiestramiento teológico bíblico. Ese es el problema que hoy el cristianismo tiene. ¿En qué radica el problema que hoy el cristianismo tiene? En que la gente va a un lugar, entra a un lugar que dice movimiento apostólico y profético. ¡Wow! Aquí tiene que ser. Claro, entra. Entonces se presenta la adoración, la alabanza, luego se presenta el pastor como el apóstol yo no sé qué,
y presenta a la esposa, mire, ella es mi esposa, es la profeta yo no sé qué, y comienza a hablar y comienza a hablar y termina la predicación y pasen todos adelante que vamos a ministrar la unción del Espíritu Santo y comienza el empujadito. Entonces el que está así dice, ay, mira tan bello, Dios mío, ¿dónde fue que llegué? ¿Esto es el cielo? ¿Qué? No, no, llegaste a un ministerio apostólico y profético. Allá, ¿y eso qué es? No, eso significa que aquí en esta congregación hay un apóstol y hay un profeta. Ah, qué bien. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve porque el apóstol es el que recibe la revelación de Dios, no la recibe nadie más, es el apóstol que la recibe. Entonces, claro, la gente que no tiene conocimiento si hay apóstoles o no hay apóstoles, no entienden para qué era un apóstol, cuál era la función del apóstol, no entienden quién era un profeta en el Antiguo Testamento, no entienden si en la iglesia primitiva había profetas de oficio o había don profético. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La gente no entiende eso. ¿Y eso qué es? Eso es conocimiento. Cuando yo adquiero ese conocimiento, a mí no me van a meter los dedos a la boca. ¿Usted me entiende por qué le estoy diciendo que no? Hermano, créame que se lo estoy diciendo de todo corazón, sin temor a equivocarme. El problema que el cristianismo hoy tiene es que la gente carece de conocimiento escritural. La gente no entiende que es trazar bien la palabra de Dios. Me pasó a mí, es que yo hice parte de ese cristianismo falso. Nunca, ve hermano, yo llevaba más de 15 años en ese cristianismo y yo no sabía nunca, los pastores que tuve nunca me enseñaron qué era trazar bien la palabra de Dios. Trazar la palabra de Dios, ¿qué es trazar la palabra de Dios? No, yo no sé qué es eso. Claro, como vos no sabes qué es eso, entonces vos no podés discernir si lo que te están hablando con la palabra es algo que es aplicable a vos. No, el problema es que si vos no sabes eso, entonces todo lo que te enseñen con Biblia en mano y vos decís, ah, pero es que mire que él está leyendo la Biblia. Y es que mire que lo que él está diciendo está en la Biblia, o sea que lo que él está enseñando es bíblico. Y te tragas todos esos cuentos porque no tenés el conocimiento para entender cosas como dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Por qué Dios estableció tiempo? Una dispensación es un tiempo en el cual Dios trató con el hombre de una manera u otra. Las dispensaciones fueron tiempos como Dios trató con el hombre. Dios trató con el hombre en el antiguo pacto de una forma. Ahora está tratando con vos y conmigo de otra forma diferente. Pero ¿quién entiende eso? ¿Quién entiende lo que le acabé de decir hace un momento? Muchos cristianos evangélicos hoy no tienen la más mínima idea. Yo no la tenía tampoco, hermanos. Es que yo no la tenía tampoco. Yo creía, cuando yo hacía parte de ese cristianismo, yo creía que el evangelio que yo predico hoy era el evangelio que predicaba Jesús y el evangelio que predicaban los apóstoles antes de los hechos. Yo creía eso. No, el conocimiento me llevó a la comprensión que bajo el tiempo de Jesús, Jesús no predicaba el evangelio de la gracia que nosotros como iglesia predicamos. ¡Wow! O sea que Jesús predicaba el evangelio del reino y el evangelio del reino no era el evangelio, no es el evangelio de la gracia. ¡Pum! Cuando yo entendí eso, ahí es cuando yo pude entender Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21. Ahí fue cuando yo pude entender que Mateo 24 no le está hablando a la iglesia. Ahí es que yo pude desarrollar el conocimiento para poder, vea, juzgar. Que ese es otro temita dentro de los cristianos hoy que creen que uno no puede juzgar, ¿no? No juzguen a nadie. Miren que el Señor dijo que no juzguen a nadie, que antes guarden silencio. No, léame el texto en su contexto. Vaya al texto en Mateo donde Jesús habla de no juzgar para no ser juzgados, a ver si Jesús en todo el contexto es lo que está enseñando. No, hermano. Nosotros tenemos que juzgar, usted tiene que juzgar. Ustedes que se congregan conmigo y ustedes que se están conectando aquí hay 45 personas conectadas por TikTok. Cada uno de ustedes que está conectados por TikTok, cada vez que ustedes se conectan a este live, cada vez que ustedes vean cualquier enseñanza a este servidor, ustedes tienen que juzgar esa enseñanza.
Pero permítame, le digo, si usted no tiene conocimiento de lo que le estoy diciendo, usted no va a poder hacer un justo juicio, porque el Señor llama a eso, hacer justos juicios. ¿Me están entendiendo? Entonces yo no sabía. Wow, entonces cuando yo entiendo que Mateo 24 no es para la iglesia, yo hoy puedo decir, sin ningún problema, una de las vacas sagradas para el cristianismo, que era el señor Gille Ávila, señor no sabía ni dónde estaba parado. Pero para muchos cristianos es una de las vacas sagradas, es uno de los papas que el cristianismo tiene. Hoy por hoy, yo, gracias a Dios y al conocimiento que Él me permitió tener, puedo decir, ese hombre predicaba falsa doctrina, porque ese hombre no trazaba bien la palabra de Dios, no enseñaba de manera correcta la palabra de Dios, pero para eso se requiere tiempo. Y por eso le dije, amados, hace un momento, para muchos cristianos hoy, desarrollar conocimiento no es una prioridad, y por eso están como están. Por eso es que el Señor dice, no sea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Quién pereció porque le faltó conocimiento? Israel. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Si Israel hubiese conocido a Dios, al Dios de ellos no hubieran prevaricado contra su Dios. Eso es exactamente lo mismo que le está pasando hoy a la iglesia de Cristo. La gente hoy perece espiritualmente, están siendo arrastrados, condenados por la mentira porque no tienen conocimiento. Por eso les digo, sin temor a equivocarme, el problema que tenemos hoy dentro del cristianismo es por falta de conocimiento. Y lo digo por mi experiencia y por la experiencia de las personas que están estudiando conmigo. Espero hayan entendido a eso. Habiendo respondido a esa duda o a inquietud que tal vez muchos tenían hasta hoy, prosigo. Aunque ya el tiempo se me fue, pero permítanme, yo les adelanto un poquito sobre el tema. Todo movimiento falso dentro del cristianismo, todo espíritu de error, el cual tiene que ser discernido por los hijos de Dios. Ojo que esto no es una opción. Ojo, hermano. Yo aquí no les estoy dando a ustedes un consejo. No, no es un consejo. Es un mandamiento, amados hermanos. Es una responsabilidad que usted y yo, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos. Pastor, ¿de qué responsabilidad me está hablando? De probar los espíritus. De probar los espíritus. Para que usted no caiga dentro del cristianismo falso y le estén metiendo gato por liebre. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que es lo que Juan dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, le dice Juan a la iglesia, o sea, a usted y a mí, nos dice, amados, amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿qué es lo que dice Juan? Dice allí, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa es su responsabilidad, amado hermano, y es mi responsabilidad. Usted tiene que probar si lo que yo le estoy hablando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Eso lo tienen que juzgar ustedes, porque ningún falso ministro se les va a presentar a ustedes diciéndoles, no, mire, mucho gusto, mi nombre es tal y tal, yo soy uno de los falsos ministros que hay en el mundo. Nadie les va a decir eso. Cada vez que ustedes se meten a TikTok, cada vez que ustedes abren YouTube, cada vez que ustedes abren cualquier plataforma, ven a un ministro predicar y todos se van a vender como predicadores de la sana doctrina. Pregunto yo, ¿ustedes saben lo que es la sana doctrina? Porque si ustedes no saben lo que es la sana doctrina, pues no van a poder discernir si en verdad ese hombre está enseñando sana doctrina o no está enseñando sana doctrina. Para eso hay que desarrollar conocimiento, hermano. ¿Me están entendiendo? Entonces Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, no le coman cuento a todo mundo, sino probad los espíritus si son de Dios. Y Juan da la razón porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar a la gente. Y el asunto con los cristianos de hoy es que creen que los falsos maestros están en la secta. No, hermano.
Los falsos maestros no están en las sectas. Los falsos maestros están dentro de lo que usted llama cristianismo evangélico. Pero ¿por qué la gente no puede discernir, Dios? ¿Por qué la gente no puede darse cuenta cuando ve a una vaca sagrada, que es un falso, que es un lobo rapaz vestido de oveja? ¿Por qué no lo pueden discernir? ¿Por qué no pueden entender que lo que ese hombre está enseñando es mentira, es falsedad? Porque no tienen conocimiento. Y al no tener conocimiento, asumen como verdad lo que están escuchando. ¿Ahora me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el problema? Falta de conocimiento. ¿Qué era lo que le pasaba a este servidor? Cuando yo me congregaba como oveja y el pastor llevaba un profeta, yo buscaba sentarme en la primera fila para que el profeta me hablara a mí. Yo buscaba sentarme en la primera fila porque yo quería ser uno de los primeros que recibieran el empujoncito. De los primeros para recibir la unción fresca, la primera que salía de la mano del profeta. ¿Por qué? Porque yo no entendía. ¿Por qué? Porque yo creía que ese hombre era un profeta. Yo creía que esa mujer era una profetisa. ¿Por qué? Porque a mí nadie me enseñó. Nunca entendí que era un profeta. Porque el Señor puso profetas de oficio en el Antiguo Testamento. Nunca entendí por qué y para qué el Espíritu Santo dio el don profético en la iglesia primitiva. Yo no sabía nada de eso. Por no saber nada de eso, yo le comía cuento a todos esos falsos. Y eso es exactamente lo que le está pasando a mucho cristiano hoy. Amados, voy a dejar aquí. Continuamos el próximo miércoles a la misma hora. Si Dios nos presta la vida, 8 p.m. Vamos a continuar con esta serie. No podía pasar esto por alto, amados. No podía pasar esto por alto porque vuelvo y le repito. Ustedes tienen que entender cómo es que esto funciona. Ustedes tienen que entender la importancia de desarrollar conocimiento. Por eso Jesús dijo, no lo olviden, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús escogió a 12. Todos y cada uno de esos 12 estaban haciendo algo cuando Jesús los llamó. A todos les dijo, dejen de hacer lo que están haciendo y síganme. Señor, pero yo soy pescador. Pedro, suelta eso y sígueme. Te voy a hacer pescador de hombres. Andrés, soltá esa red y seguime. ¿Cuánto tiempo Jesús los instruyó a ellos? 3 años y medio. Esa fue la escuela teológica que ellos recibieron. 3 años y medio. No fue que llegaron, Jesús los llamó y al otro día los estaba mandando. No, los discipuló, les enseñó durante 3 años y medio. Cuando Saulo de Tarso fue llamado por el Señor, ese encuentro le produjo a Saulo una ceguera. Posteriormente, el Señor le quita esa ceguera a Saulo. Pero el tiempo, no vaya a creer que es que apenas Saulo de Tarso abrió los ojos, al otro día ya estaba escribiendo la carta a los Corintios, hermano. No. La preparación teológica del apóstol Pablo, ¿sabe cuántos años duró? 14 años. Después de 14 años fue que Saulo salió al ministerio. Entonces a mí no me vengan con el cuento que esto es soplar y hacer botella, porque esto no es así. Yo hice parte de ese cristianismo que creía en eso. Vuelvo y lo repito, amados, vuelvo y lo repito. Yo entiendo, yo entiendo, y lo digo porque yo fui formado de mala manera. Entonces, yo entiendo, y los que me preguntan por la escuela y los que están estudiando conmigo siempre se los dije. Cuando uno entra a un seminario teológico o a un instituto bíblico,
Y vuelvo y lo digo, yo no tengo problema, hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio para que ustedes digan, ah, lo que JL nos estaba diciendo era verdad. Hagan el ejercicio. Comiencen a buscar seminarios teológicos y comiencen a buscar institutos bíblicos. Llamen. ¿Cuál es el precio de la mensualidad por asignatura en un instituto bíblico? ¿Cuál es el precio por asignatura en un seminario teológico? Y se van a llevar una sorpresa. Pregunten. Ok, ustedes hagan la pregunta. Si van a hacer el ejercicio, hagan la pregunta. ¿Qué pregunta tienen que hacer? Esta. Venga, ustedes, la teología que ustedes enseñan allí, ¿ustedes son reformados o son pentecostales o carismáticos? Si no les dicen que son reformados, entonces les van a decir que son pentecostales. Y si no les dice que son reformados y que son pentecostales, van a decir que son carismáticos. ¿Qué significa eso? Que si vos te metes a estudiar ahí, ¿qué crees que te van a enseñar? Si el seminario es reformado, bautista reformado, ¿qué te van a enseñar? Te van a enseñar una teología reformada. Catolicismo reformado, para que me entendas. Si vas a entrar a un seminario de corte pentecostal, ¿qué crees que te van a enseñar? La teología pentecostal. Y lo mismo pasa con la teología carismática. ¿Están entendiendo? Yo sé eso y lo comprendo perfectamente. Por eso es que siempre lo he dicho. La teología tiene que ser simple en el sentido que no tiene que estar fundamentada en historia de nada. No tiene que estar fundamentada en ninguna corriente humana. Tiene que ser la escritura. Si tu teología tiene como fundamento un libro de John MacArthur, si tu teología tiene como fundamento la declaración de fe de Westminster, apague y vámonos. Usted no ha entendido nada, hermano. La teología que todo hombre y toda mujer necesita es la escritura, desde la escritura. Y eso es lo que hacemos en la Escuela de Teología Bíblica en Cali. Entonces, espero, amados hermanos, que no se pierdan la siguiente parte de esta serie: misticismo, sincretismo y la iglesia emergente. Nos vemos, si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles, 8 p.m. hora Colombia. Espero que este tema, amados, les haya servido. Espero que ustedes hayan derrumbado ese pensamiento y espero que ustedes hayan construido una muralla y que cuando alguien le vaya a usted a intentar meterle un pensamiento aquí que lo va a llevar a usted en contra de lo que el Señor estableció, hermano, rechace eso. Rechace eso. Aprendan a discernir quién les está hablando. Aprendan a discernir qué les están enseñando. Si el sustento bíblico que les están usando es correcto o es incorrecto. Espero estén entendiendo esto, amados. Bueno, un abrazo para todos. Que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Eh, Descansen. Nos vemos el próximo miércoles, 8 p.m. hora Colombia, si Dios nos presta la vida. Un abrazo para todos. Venga, antes de cortar la reunión aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta tal vez sobre el tema? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿O les quedó claro lo que escucharon? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Me alegra mucho eso. Bueno, Julio, ¿ibas a decir algo? No, Pastor, que aportar un poco, Pastor, de que lo que usted está diciendo es verdad, eso se está moviendo mucho en todo el mundo. A mí que me toca interactuar con cierto tipo de personas que tienen unos conocimientos erróneos, es totalmente loable lo que usted está haciendo con nosotros, Pastor José, tratando de que nosotros absorbamos, porque es que una cosa es que uno le diga y otra cosa es que a usted les toque pasar por donde le toca pasar a uno con ciertas personas que tienen esos errores estructurales bíblicos de los cuales nos está hablando el pastor José.
Es bien complejo, el pastor lo sabe porque cuando me ha tocado hablar con él, pastor, mire que esto, porque si acá salen con la rara, allá salen con las del Chavo del Ocho y las de Cantinflas, en otras partes. Gracias, pastor. Bueno, Eh, Buenas noches para todos mis hermanos. Paz y gracia. bueno, mijo, con gusto, con gusto. Bueno, un abrazo para todos, descansen, que la paz y la gracia del Señor me los cubra siempre. Un abrazo para todos.